quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el barco que nos llevará al puerto. ¿O al puerto? Pues ni más ni menos que al puerto de eterna paz, es decir, al puerto celestial. Y cuando hoy en día hay tantas iglesias que pretenden ser los legítimos barcos y que nos ofrecen abordarlos porque ellos nos llevarán, cuán importante es que nosotros tengamos discernimiento para saber a cuál barco nos subimos, que sea el de buena fe para no naufragar y que no nos pase lo que le pasó a aquellos que abordaron un barco llamado Titanic, que pensaron que era insumergible y tristemente naufragó, y más de 1500 personas que iban en él se ahogaron. Es por eso que debemos asegurarnos que el barco en el cual nos estamos embarcando sea, hermanos, el diseñado por Dios. Y para eso no hay mejor lugar para aprender que de la experiencia de los antediluvianos. La Biblia dice que Dios proveyó para ellos de un barco. ¿Por qué? Porque el mundo sería destruido y Dios quería salvarlos, de manera que les proveyó un barco para que entraran en él. Vamos a la Biblia y aprendamos de ese relato en esta mañana. Génesis 6, versículos 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hermanos, este relato es muy interesante porque nosotros miramos aquí al arquitecto divino pidiéndole a un ser humano que sea el constructor de algo enorme por las medidas que estamos leyendo que tenía aquel navío. Oh, hermanos, si no hubiera sido por las instrucciones detalladas que se le dieron a Noé, él no hubiera podido construirlo, pues él no tenía experiencia en construir barcos. Pero así es Dios. Cuando Dios quiere usarnos para algo grande, no solo nos llama a hacerlo, sino que también nos instruye en cómo hacerlo, de manera que no tengamos miedo a hacer grandes cosas para Dios. Bueno, interesante que dicen los expertos que los barcos más antiguos de los cuales se tenga conocimiento eran los que se usaban en Egipto. Se dice, de acuerdo a los registros históricos, que esos barcos tenían 130 codos de largo, lo más grande, y 40 de ancho. Pero, hermanos, el barco que Dios le ordenó a Noé que hiciera, este era mucho más grande. Porque si tomamos en cuenta que el codo de 51.5 de largo es el que por lo general más se conoce, entonces, hermanos, dicho barco que Noé hizo tenía 154.5 metros de largo por unos 25.75 de ancho. Se ha supuesto que el arca que Noé hizo tenía la forma de un baúl o caja antes que la forma de un barco. Pero qué mejor que el espíritu de profecía nos lo diga cómo era. Mire lo que ha sido revelado en Patriarcas y Profetas, página 72. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiera flotar en el agua, pero en ciertos aspectos
se parecía más a una casa. Pero ¿qué de la madera de gofer con la cual fue construido? Algunos dicen de que realmente era cedro, porque así los egipcios construían las embarcaciones en aquellos tiempos. Sin embargo, hermanos, nosotros encontramos que el don profético nos dice en sí a qué se refería esto de la madera de gofer. Miren ustedes, en la construcción del arca se empleó madera ¿de qué? De ciprés, que duraría cientos de años. La construcción de esta estructura fue un proceso lento y trabajoso. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Madera de ciprés. Pero ¿qué de la brea? ¿Qué de la brea que dice aquí en la Biblia que se utilizó para calafatear el arca? Oh, mire lo que ha sido revelado. Después que el patriarca hizo todo lo que pudo para que cada porción de la obra estuviera bien hecha, era imposible que ésta por sí misma pudiera resistir la violencia de la tormenta que Dios en su ira desataría sobre la tierra. La tarea de completar la construcción fue un proceso lento. Cada tabla fue ajustada cuidadosamente y todas sus junturas calafateadas ¿con qué cosa? Con brea. Pero hermanos, la brea es un residuo que se obtiene de los árboles de pino y tiene la característica que es aromática. Así que ya ustedes se pueden imaginar la utilidad que tuvo la brea tanto en el exterior como en el interior. Así como sirvió para impermeabilizar el arca, también sirvió para neutralizar los malos olores de los animales que habían adentro. Pero no falta quien y dice: oh, pero no te salgas del barco. Así esté lleno de apostasía, así está lleno de mundanalidad. Mira, Noé nunca se salió del arca, aunque apestaba a excremento allá adentro por los animales. Él nunca se salió porque era mejor estar adentro que afuera. Oh, no digan amén todavía, porque eso es lo que dice la gente, pero lo dice para engañar a las personas a que se mantengan en las iglesias, así apesten de apostasía y apesten de mundanalidad. Las personas que dicen eso simplemente se ve que ignoran cuán grande es el amor de Dios, ignoran cuán grande providencia tiene Dios. ¿Ustedes creen que Dios iba, como Dios de amor, a permitir que su único hijo en medio de aquella generación que era justo, ustedes creen que Dios lo iba a confinar allí a ese barco durante un año, día y noche, mientras comía y dormía, para que estuviera respirando la atmósfera pestilente y nauseabunda que había por el humor y los desechos de una ave aborrecible e inmunda? No, por eso le dijo: la calafatearás por dentro y por fuera. La brea sacada del pino es impermeable, pero al mismo tiempo da olor. Pero volviendo al mandato de Dios dado a Noé de construir aquella arca, no hay duda que se requería de una gran fe para hacerlo, ¿no es cierto? Imagínense ustedes lo que el Señor demanda en cuanto a la fe. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 verso 6. Hebreos capítulo 11 verso 6. Aquí nosotros encontramos la palabra diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener ¿qué cosa? Fe. Y como Noé quería agradar a Dios, entonces se puso a construir aquel gran navío. Pues vean lo que dice el verso 7 ahora. Siempre de aquí, de Hebreos 11, vean lo que dice el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ah, hermanos, qué hermoso es esto. Nosotros encontramos aquí a Noé cómo manifiesta fe desde su mismo comienzo al construir aquella embarcación. Porque, hermanos, construir ese barco desafiaba, hermanos, toda lógica y toda razón. Imagínense ustedes construir un barco tierra adentro cuando ni siquiera se conocía la lluvia, y construirlo porque Dios le dijo: mira, yo voy a destruir el mundo con agua, con un diluvio. Construir un barco tierra adentro, solo creyendo esa palabra, eso, hermanos, se requería de fe. Pero luego, todavía más, construir un barco donde se van a salvar sus hijos y las esposas de sus hijos. Creer en eso cuando ni siquiera tenía un hijo. ¿Cómo te puedes poner a construir un barco donde vas a salvar a tus hijos cuando ni siquiera tienes uno? Y digo esto, hermanos, por deducción matemática, porque resulta que la Biblia dice que cuando Noé comenzó a tener hijos tenía 500 años. Y luego dice la Biblia que cuando cayó el diluvio fue en el año 600 de la vida de Noé. Y si la construcción del arca duró 120 años, eso significa que Noé, hermanos, tenía 480 años cuando comenzó a construir el arca. Es decir, 20 años antes de que naciera su primer hijo, este hombre ya estaba construyendo el barco donde sus hijos se salvarían. Eso lo hace a él un hombre admirable en su fe. Pero usted podrá estar pensando: ¿y entonces cómo lo construyó? ¿Él solito? ¿Se la pasó 20 años construyendo solo? Miren lo que el don de profecía dice. Patriarcas y Profetas 71, página 71. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, ¿qué cosa hicieron? Lo ayudaron en la construcción del arca. Amén, hermanos. No tenía hijos cuando comenzó a construir, pero los hijos de Matusalén, que oyeron de sus prédicas, se pusieron manos a la obra con él para construir dicho barco. ¿Y cuánto tiempo le llevó a Noé construir el barco? 120 años. ¿Y qué pasó haciendo durante 120 años aparte de construir? Predicando. Vamos a la epístola del apóstol Pedro, a la segunda carta, capítulo 2, verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y aquí encontramos la palabra que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo le llama el apóstol Pedro a Noé? Pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Un pregonero, hermanos, también se le conoce como heraldo, uno que anuncia, uno que predica. Y el don de profecía, miren lo que dice al respecto en cuanto a este pregonero. Lo llama predicador. Dice: 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había, ¿qué cosa? De predicar de que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para aquel acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena.
y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. De manera que, con toda razón, el apóstol Pedro dice: él era un pregonero de la justicia, un predicador. Sin embargo, hermanos, ¿aceptó la gente el mensaje de Noé? No, la gente lo rechazó. La gente en los días de Noé rechazó la gracia de Dios, y por lo tanto a Dios no le quedó más que pedirle que solamente él y su familia entraran al arca para poder salvarlos. Vamos otra vez al libro de Génesis capítulo 7 y veamos ahí el verso 1. Y miren acá lo que dice el verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora vean el verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahora miren los versículos 5 al 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Hermanos, imaginémonos el cuadro. Imaginémonos nosotros al tierno y amante Padre Celestial diciéndole a sus hijos: entren, hijos, entren, porque ya se avecina la tormenta, ya la oscuridad llega, y ustedes son los que van a ser salvos de toda esta generación. Pero ustedes acaban de leer que la razón que se da para invitarlos a que entren es el testimonio de que él fue un varón justo en toda aquella generación, es decir, un hombre recto. Así que, hermanos, los únicos que Dios estaba metiendo al barco para llevarlos a un puerto seguro eran ¿quiénes? Los rectos. Dios no va a llevar a ningún puerto gente que no quiera obedecer a Dios. Dios no va a llevar a ningún puerto ni va a meter en su barco gente que no quiera someterse a la voluntad de Dios. Nosotros encontramos aquí que la razón por la cual Él les hace la invitación para entrar es porque lo ha visto justo en toda aquella generación. Hermanos, esto es de ponerle atención. Esos cantos de sirena de líderes religiosos que te dicen: no te salgas del barco, porque este es el barco que Dios te tiene con todo lo que tú estás mirando allí. Oh, hermano, que no te engañen. Dios no va a llevar a puerto seguro a ninguna persona que no busque la justicia delante del Señor. Bueno, la más violenta tormenta de la historia estaba por llegar. 40 días y 40 noches el Señor dijo que llovería, y 150 días todavía se mantuvieron en aquella arca, hasta que dice la Biblia que al mes séptimo de llover, aquella arca se sentó en una montaña, allá en los montes de Ararat. Vamos a la escritura otra vez, a Génesis 8, verso 1. Y aquí encontramos el verso que dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Este texto es muy hermoso. Es muy hermoso porque aquí se ve que se manifiesta la gracia de Dios para salvar a sus hijos. Este acordarse de Dios aquí nos dice que Dios nunca se olvida de sus hijos. Este acordarse de Dios aquí nos dice que Dios siempre va a manifestar su misericordia sobre sus hijos.
Oh, este acordarse de Dios también nos dice cuánto Él amaba a la humanidad, que prefirió que continuara viviendo y no la extinguió, porque Dios amaba a la humanidad que creó. Interesante los versos que siguen diciendo, los del 2 al 4. Vean ustedes. Dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Me gusta esta expresión: reposó el arca. Hermanos, qué gran satisfacción ha de haber sentido Noé con su familia cuando sintió que el arca se quedó quieta, cuando sintió que el arca no se movía más de un lado para otro. Qué satisfacción ha de haber sentido cuando el arca reposó sobre esta montaña. Oh, hermanos, el arca llegó allí no por la pericia de Noé, el arca llegó allí por la providencia de Dios. Bueno, pero de aquellas montañas de Ararat, Él se encargó, o sea, Noé, de enviar 2 espías para que le trajeran información de allá afuera. Mandó, dice, a un cuervo y una paloma. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios le había dicho cuándo vendría el diluvio, pero no le había revelado detalles en cuanto a cómo y cuándo terminaría. De manera que requirió de estos espías para que le trajeran información. Pero hermanos, este relato tan hermoso y que contiene tanta lección para aprender, los líderes religiosos lo han utilizado ahora para decir que las iglesias que ellos tienen es el arca en el cual todo el mundo se tiene que meter si se quiere salvar. ¿De dónde los líderes religiosos han sacado eso? Es más, en el Israel moderno hasta han llegado bien allá al decir que Elena White dice que la iglesia adventista es el barco. Oh, prepárate, porque ahorita te voy a mostrar unas declaraciones en su contexto donde vas a ver cuánto engaño se propaga. Hermano y hermana, mientras nosotros miramos el turbión, mientras nosotros vemos que la tormenta, hermanos, está por llegar, nosotros vemos cómo diferentes iglesias han surgido diciéndonos que son los legítimos barcos que nos han de llevar al puerto. Pero Isaías dice algo de esas iglesias que vale la pena ponerle atención. Vamos a Isaías 4, verso 1. Y aquí la palabra del Señor dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, y dirán: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Este texto, hermanos, si bien es cierto, tuvo su aplicación histórica con la caída de Jerusalén durante la invasión babilónica, también tiene una aplicación espiritual con lo que está ocurriendo en la mayoría de iglesias hoy. Pues la mayoría de iglesias hoy, como mujeres simbólicas, solo quieren llevar el nombre de Jesús, hacer dinero en el nombre de Jesús, pero no quieren someterse a la enseñanza de Jesús, como aquella que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, hermanos, estas iglesias que han surgido en el afán de conseguir más pasajeros, hasta han hecho tan grandes sus barcos que más parecen un crucero para pasarla bien. Y en este contexto, hermanos, de mujeres e iglesias parecidas a barco, allá en 1844 Dios otorgó la licencia para que un grupo de hermanos en el astillero profético del tiempo construyeran también una embarcación donde se invitara a la gente a subirse para que también puedan llegar a puerto seguro.
Aquel grupo de hermanos se le llegó a conocer como el movimiento adventista. ¿Por qué? Porque fueron los pioneros, que prácticamente fueron los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, es interesante lo que ellos fabricaron. Ellos no fabricaron una corporación. Ellos no fabricaron una institución. Ellos fabricaron un barco compuesto de verdades, un barco compuesto de principios, un barco que yo le digo con toda propiedad, el barco de la verdad presente. Cuando se empezaron a subir muchos a dicho barco, pues vieron la necesidad de llegar a organizarse y registrarse legalmente con el Estado para poder operar y administrativamente hacer mejor las cosas. Y hermanos, se metió tanta gente al barco de la verdad presente que conforme el tiempo ha avanzado, conforme los años han ido pasando, pues muchos se han estado saliendo del barco de la verdad presente y se ha conformado todo un barco ahora que más parece también un crucero. Miren, este barco, no vamos a negar que a nivel de conferencia, asociación o misión, en los últimos tiempos ha sido atrapado por las aguas ecuménicas. No vamos a negar que este barco en los últimos tiempos le está ofreciendo también a la gente todo un crucero donde las normas y los principios se pueden rebajar, donde la música puede ser cristiana, pero con música mundana, donde la vestimenta, por ejemplo, la alimentación y las diversiones, esas cosas son secundarias. ¿Quién no quiere meterse a un barco así, donde podemos pasarla bien? Es más, en este barco hasta se puede dormir, pues hay camarotes para recostarse. Y a los tripulantes no les importa que los pasajeros se duerman, porque los tripulantes lo único que quieren es que el barco esté lleno. Bueno, es interesante que también los pasajeros, lo único que les importa es que solo los atiendan bien, es que solo les digan lo que les gusta oír. Y por eso la tripulación no se atreve a incomodarlos, porque corren el riesgo de que se les vayan para otro barco. Hermanos, el barco que Dios designó que se construyera en 1844 tenía muchos parecidos al arca que Noé construyó en muchos respectos. Por ejemplo, los primeros tripulantes y pasajeros del barco que se construyó en 1844 era gente abnegada, era gente sacrificada, era gente que tenía un buen sentido de misión, era gente que a la santidad le daba importancia. Oh, hermanos, ellos se aseguraban primero de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, es con ese barco que nosotros, los de la iglesia Advenimiento, es con ese barco que nosotros nos identificamos. Y no con el de hoy, que dice ser aquel, cuando lo único que hace es promover el institucionalismo y el secularismo. El barco del Israel moderno realmente, aunque muchos tal vez se molestan con este servidor por la manera como digo las cosas, pero realmente el barco del Israel moderno se está asemejando más a los navíos construidos por las mujeres de las que habla Isaías 4, que solo quieren llevarse o llamarse por el nombre, pero en la esencia de aquello que surgió en 1844 están muy lejos. Hermanos, la línea de separación y distinción se está borrando cada día. Y como dije anteriormente, se nos sigue diciendo: no te salgas del barco. No te salgas del barco de este Israel moderno. No importa cuánto apeste a apostasía, no importa cuánta mundanalidad haya, y lo hacen mal utilizando el relato que acabamos de leer en relación con Noé. Hermanos, yo les pregunto: ¿irá a llevar Dios
al puerto seguro a una iglesia ecuménica? Si algunos ni saben lo que significa esa palabra. ¿Irá a llevar Dios al puerto seguro a una iglesia que se ande sentando con el papado, sabiendo que es el gran apóstata? ¿Irá a llevar Dios a una iglesia al puerto seguro que ande, hermanos, permitiendo tanta mundanalidad y haciendo tantas alianzas? Dice para no ofender a los demás. Oh, hermanos, es de pensarlo. Miren, hermanos, si Dios realmente tiene que llevar a una iglesia ecuménica a un puerto seguro, si Dios realmente tiene que llevar a una iglesia que permite la mundanalidad a puerto seguro, entonces, hermanos, los antediluvianos debieron haber sido llevados. Y los antediluvianos tendrían derecho de reclamarle a Dios: ¿por qué no nos metiste a nosotros en el barco? Si al final todos estos, así como viven, así como están, pues te los está llevando. Oh, hermanos, ya vimos, dijo Dios a Noé: a ti he visto varón justo en esta generación, entra con tu familia. Hermanos, hay mucho que aprender allí. Bueno, yo estoy diciendo esto, hermanos, para que no nos engañen ni nos engañemos tampoco. ¿Qué es lo que Dios va a llevar al puerto seguro? Hermanos, la iglesia de advenimiento del séptimo día de los tres ángeles no es el barco. La iglesia de advenimiento del séptimo día de los tres ángeles se ha subido al barco, el barco de la verdad presente. Sería mentira mía decirle a todo el mundo: este es el barco. No, nosotros nos hemos subido al barco de la verdad. Pero vean por qué les digo esto. Miren, una vez la hermana Elena White, nosotros sabemos que la hermana Elena White, Dios la bendijo dándole sueños, dándole visiones. Pues Dios la bendijo con el don de profecía. Pero una vez la hermana White soñó o miró un barco y ella escuchó que se dio una orden de darle con todo a un gran témpano de hielo que había enfrente de ese barco. Y pónganle atención, hermanos, porque me duele el corazón. Y dije yo: Señor, que yo no diga cosas que no tengo que decir, pero es que hay veces es bien difícil. Me duele el corazón, hermanos, cuando hermanitos, pastores, yo le llamo pastores sinvergüenzas, engañadores, se paran ante la congregación utilizando lo que les voy a poner ahorita, dándole vuelta a su propia conveniencia para justificar la apostasía que tienen. Vamos a ver, hermanos, ese sueño o esa visión donde ella miró ese barco y oyó la orden que decía: dale, adelante. Había que enfrentar el témpano de hielo. Vamos a ver de qué témpano estamos hablando. Miren ustedes, una noche, dice ella, fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco, dice, en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó: ¡iceberg a la vista! Allí, dice, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada dijo: ¡hazle frente! No hubo, dice, un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino.
Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora debía obedecer la orden: hazle frente. Esa noche estaba en pie a la 1, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta la tarde, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. Pónganle atención a lo que siempre, cuando les pongo algo en rojo, hermanos, es porque quiero que le pongan más atención. He estado, dice ella, esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Esto está escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, de la página 239 a la 240. Bueno, ahí está la visión. La pregunta es: ¿cuáles eran los errores que se estaban introduciendo entre nosotros, que dice aquí la sierva? ¿Cuáles eran los errores que removían los principios por los cuales hemos luchado, dijo, desde los primeros días? Ni más ni menos, hermanos, que los propagados en el libro El Templo Viviente por el doctor adventista John Harvey Kellogg, cuya filosofía, si se aceptaba, destruiría los principios y verdades doctrinales del barco. Pues así lo aclara ella más adelante. Miren ustedes. En una visión nocturna dice: se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas. Esas vigas eran ¿qué cosa? Las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica, dice, estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojara las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo, dijo, de actuar decididamente. Mensajes Selectos, tomo 1, 238. Así que, ¿cuál era el barco, hermanos? ¿Cuál era el barco? El contexto está bien claro. El barco era el fundamento doctrinal. El barco, hermanos, era el fundamento doctrinal. El témpano de hielo al cual había que hacerle frente era las filosofías panteístas del doctor John Harvey Kellogg, que estaban socavando los principios de nuestra fe. Oh, hermanos, en el contexto ustedes no van a encontrar que ella haya interpretado en la expresión hazle frente. Ustedes no van a encontrar que ella se estuviera refiriendo a ministerios de sostén propio o iglesias independientes que lo único que estamos haciendo es con valentía predicando la verdad. Oh, hermanos, nada tenía que ver la visión con ministerios de sostén propio o iglesias de sostén propio. No, hermanos, tenía que ver con personas dirigidas por el doctor Kellogg, que estaban con aquella filosofía socavando los principios de la verdad. A eso había que hacerle frente. De manera que cuando un pastor ahora se para en el púlpito y le dice a los hermanos, utilizando esta cita: miren lo que dice aquí, hazle frente a esos del sostén propio, hazle frente a esas iglesias independientes que se han salido de la organización. Aquí dice, hazle frente. Lo único que hace ese hombre que se para en un púlpito a decir eso es manipular los escritos del don profético a su propia conveniencia. Más bien, a ellos hay que hacerles frente por su apostasía que propagan y permiten en las iglesias. Y sin embargo, dicen que hay que hacerle frente borrándolos, defraternizándolos y declarándolos apóstatas. Oh, cuánta engaño, cuánta manipulación. Hermanos, quedando claro este punto, quiero referirme, hermanos, a otra oportunidad en que la profetisa
utilizó elocuentemente el lenguaje marítimo. Y fue cuando le llamó fervientemente al pastor Marvin Kenray, que estaba en abierta apostasía. Allí ella utilizó la figura del barco. Miren ustedes, estimado hermano M, que es Marvin, anoche tuve, le dice, un sueño impresionante. Me parecía que usted estaba en una fuerte embarcación navegando por aguas muy agitadas. A veces las olas pasaban por encima del puente y usted quedaba empapado de agua. Usted dijo: me bajaré de este barco, me bajaré porque este barco se hunde. No, dijo alguien que parecía ser el capitán, este barco va a llegar al puerto, nunca se hundirá. Pero usted contestó: seré arrebatado por las olas. No hay ni capitán ni segundo oficial. ¿A quién le importa lo que haga? Echaré mi suerte con ese barco que se ve más allá. Y dijo el capitán: no lo dejaré ir allí, porque sé que aquel barco encallará en las rocas antes de llegar al puerto. Usted se enderezó y dijo con tono positivo: este barco ha de naufragar. Lo puedo ver tan claramente como si ya hubiera sucedido. El capitán le miró con ojo escrutador y dijo firmemente: no permitiré que usted pierda su vida subiéndose a aquel barco. Su maderamen está carcomido y es una embarcación engañosa. Si tuviera más conocimiento, podría discernir entre lo espurio y lo genuino, lo santo y lo que está destinado a la ruina completa. Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 539. Bueno, ella tuvo el sueño y miren lo que sucedió después. Me desperté, dice, pero este sueño me induce a escribirle. ¿A quién? Al pastor Marvin Kenray. Me agitaron, le dice, sentimientos profundos acerca de algunas de estas cosas. Cuando llegó una carta diciéndome que usted estaba bajo gran tentación y prueba. ¿De qué se trata, hermano M? ¿Lo está tentando nuevamente Satanás? ¿Está permitiendo Dios que se vea puesto en el mismo lugar donde fracasó antes? ¿Permitirá ahora que la incredulidad se apodere de su alma? ¿Fracasará usted cada vez como los hijos de Israel? Dios le ayude a resistir al diablo y salir más fuerte de cada prueba de su fe. Ahora, ¿cuál era el barco que quería abandonar el pastor Kenray? Porque en el sueño él decía: me voy a pasar a aquel otro barco. Y el capitán le dijo: no, no, no. Ese barco tiene el maderamen carcomido y con toda seguridad va a naufragar. Y él dijo: no, yo me voy a ir a ese barco. ¿Cuál era el barco que él quería abandonar? Bueno, para eso, hermanos, permítame compartir un dato. El dato no lo tengo en la pantalla, se lo voy a leer. Pero este pastor, Dudley Marvin Kenray, él entró al barco de la verdad presente como ministro. Y cuando entró fue un ministro brillante, elocuente. Tenía un talento tremendo para predicar. En 1878 él fue elegido como presidente de una de las asociaciones adventistas, la Asociación de Ohio, y prestó un tremendo servicio. Pero 2 años después, estando en Chicago, escuchen esto, predicó un tremendo sermón a cerca de 3,000 personas que escucharon extasiadas aquel extraordinario mensaje. Entre los presentes estaba D.W. Rives, profesor del Colegio Adventista de Battle Creek, quien luego de aquel tremendo sermón lo acompañó a dar una caminata y le dijo qué complacido se sentía con el mensaje que había predicado. Lo interesante es que después de un silencio prolongado, el pastor Kenray dijo estas palabras: Rives, yo podría ser un gran predicador si el mensaje que tenemos no fuera tan impopular.
dando a entender con esto que él no estaba satisfecho con la peculiaridad del mensaje adventista. Y Rives le dijo: Dudley, este mensaje hizo de usted lo que es, y el día en que lo deje, volverá usted al mismo lugar donde lo encontró. Ustedes pueden leerse esta historia en un librito que salió que se llama La mano de Dios al timón, en la página 184, de ahí saqué estos datos. Bueno, hermanos, pero aquel día los sentimientos expresados por Kenray no tardaron, hermanos, en dar sus frutos, pues la historia registra que tristemente el pastor Kenray abandonó el ministerio y también dejó de guardar el sábado. Un día surgió un encuentro entre él, el pastor Butler, que era el presidente de la iglesia adventista en aquel tiempo, y los esposos White, Jaime y Elena. Y estos vinieron y lo reanimaron y le dijeron que volviera al ministerio. Y el hombre, hermanos, fue animado y entró otra vez al ministerio. Pero no duró mucho. No duró mucho, porque pronto ahora estaba negando el don de profecía dado a la sierva del Señor. Un día el pastor White estaba bastante mal de salud y le recomendaron que se fuera a un lugar, a una montaña donde él pudiera respirar aire puro. Y entonces se fue la hermana Elena con él. Lógico. Pero resulta que Kenray, el pastor Kenray y su esposa también decidieron acompañarlos. Y cuando estaban allá, dice la hermana White, salíamos a caminar, dice ella, y salíamos a disfrutar del aire puro y los árboles, todo bien hermoso. Pero la hermana White tenía varias cosas para decirle al pastor Kenray, cosas que Dios le había revelado de lo que era Kenray desde niño. Porque Elena White tenía una virtud, y es que cuando Dios le decía: tienes que darle tal mensaje a tal hombre, le revelaba todas las cosas que ese hombre hacía en su vida privada. Entonces la hermana White consideró oportuno, ya que estaban allí al aire libre, que estaban en la montaña, consideró oportuno compartirle a él algo que Dios le había revelado para él, de cómo había sido su vida desde niño y de un defecto que él tenía. El defecto que él tenía era de que siempre se creía el grande. Es que él pues era tan elocuente, tan brillante, que se creía pues la gran cosa. Y Elena White le dijo: tengo un mensaje para usted. Y se lo compartió. La historia dice que el hombre se enojó. El pastor se enojó, agarró a su esposa y se fueron. Y quedaron solo los hermanos White allí en la montaña. Bueno, hermanos, se fueron, pero nuevamente él se retiró del barco de la verdad presente. Lo abandonó. Se separó del movimiento. Pero nuevamente, no sé cómo fue, pero lo invitaron a un campestre. Y allí él sintió el llamado otra vez a regresar al ministerio. Y públicamente le pidió perdón a la hermana White por todas las cosas que había dicho de ella, que era una falsa profeta, que ella, las cosas que decía eran simplemente ideas de ella. Él aprovechó allí públicamente para decirle que lo perdonara por haber rechazado el don de profecía que Dios le había dado. Bueno, hermanos, pues la hermana White lo perdonó. Y uno pudiera pensar: qué bueno, se rescató el pastor Kenray. Pero lamentablemente, nuevamente se volvió a retirar. Solo que esta vez envió una carta. Y en la carta le decía al pastor Butler, que era el presidente de la iglesia en ese tiempo, le dijo estas palabras: estoy abandonando la iglesia. Jamás lucharé contra ella. Sin embargo, la estoy abandonando porque no creo más en sus enseñanzas. Ahí está, en La mano de Dios al timón, página 186. Pero cuando él dijo: estoy abandonando la iglesia porque no creo más en sus enseñanzas, él estaba dejando claro, hermanos, cuál era el barco que estaba abandonando. Era el barco de la fe adventista, el barco doctrinal, el barco que tiene que ver con los pilares de nuestra fe. Claramente lo dijo:
estoy abandonando el barco porque no creo más en sus enseñanzas, no creo más en sus doctrinas. Y a eso fue que Elena White le dio exactamente el significado en aquel sueño y que utilizó para amonestarlo. Efectivamente, la historia dice que el pastor Kenray terminó en el barco doctrinal de los bautistas y allí murió. Hermanos, la mensajera del Señor le había profetizado a él que él decía que se iba a ir a otro barco, y le decía que ese barco, ella oía que el capitán decía: no te vayas para ese porque tiene un maderamen carcomido. Porque era un barco, hermanos, que no está fundado, no está fundamentado en la verdad presente. Hermanos, concluimos entonces que el sueño del barco que nunca se hundirá y que va a llegar al puerto es el barco de la verdad presente, en el cual por la gracia de Dios nosotros nos hemos subido y del cual nunca deberíamos bajarnos, porque el barco de la verdad presente es el que nos llevará a puerto seguro. Hermanos, si bien es cierto el sueño se presta para hacer decir que también se refiere a la organización adventista como tal, ese no es el sentido que se desprende del contexto histórico ni el que la sierva de Dios le dio. Yo pregunto, ¿estamos contentos de estar en el barco de la verdad presente? Ojo, hermanos, gracias a Dios que no estamos en un barco que tiene el maderamen carcomido. Estamos en un barco que tiene buena madera y que no nos va a llevar a naufragar, sino que nos llevará hasta el puerto de eterna paz. Sin embargo, la sierva del Señor, y yo estoy citando estas cosas porque esto es lo que ocupan para decir que ella dice que el barco es la iglesia. Estamos viendo en el contexto cuál era el barco. ¿Cuál era el barco? ¿Cuál era el témpano? ¿Cuál era el barco que quería dejar Kenray y que la hermana White le decía: no, que el capitán dice que este barco está seguro, que este va a llegar al seguro puerto? Cuando el hombre dice: no creo más en sus enseñanzas, claramente indicaba cuál era el barco que él quería abandonar. Sin embargo, hermanos, hay otra declaración donde ella usa el lenguaje marítimo y que también es malinterpretada y hasta manipulada, y es esta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Ella dijo, y esto es lo que usé para el promo de esta semana: no hay necesidad, dijo ella, de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Ahora surge la pregunta: ¿y de qué barco está hablando ahora ella aquí? ¿Estará hablando del barco en su totalidad compuesto de trigo y cizaña? ¿O estará hablando del barco de los fieles adventistas? ¿O estará hablando del barco nuevamente de las verdades y principios? Bueno, hermanos, a esta altura del estudio yo creo que es obvia la respuesta. Ella está hablando del barco de la verdad, con sus hitos, con sus principios, con sus doctrinas, que es el único que va a conducirnos finalmente al puerto de eterna paz. ¿Por qué lo digo? Por el contexto que a continuación también les quiero compartir. Esa declaración que acabamos de leer, voy para atrás, donde dice: tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios, y que no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito, que Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas, y que si hay que hacer cambios en la plana directiva, Él se va a encargar. Hay que ver, hermano, de qué obra estaba hablando ella. Miren, esa declaración fue sacada de un escrito, de un artículo que apareció publicado en la Review and Herald,
del 20 de septiembre de 1892. Fue un sermón que la sierva del Señor predicó el 4 de septiembre de 1891 en Lansing, Michigan, y que completamente, en una manera entera, se puso en la Review and Herald, ese periódico del 20 de septiembre de 1892. Yo lo tengo por ahí, pero son como 8 páginas, justo el sermón completo. El que lo quiera leer está en inglés y ahí usted va a descubrir. Bueno, hermanos, también usted puede entrar al website del Y State y busque todas las Review and Herald y búsquese la del 20 de septiembre de 1892, y allí va a encontrar la declaración que acabamos de leer y usted va a poder ver el contexto. Es interesante que el sermón que ella predicó en Lansing, Michigan, y que fue puesto en la Review and Herald, el sermón se llama No caminar en tinieblas. Y allí ella prácticamente nos dice a que no le demos importancia a las tinieblas que Satanás interpone entre el alma y Dios. En ese sermón ella dice a que no simpaticemos con nosotros mismos ni albergar pensamientos de lobreguez. En ese sermón ella dice que hay que encarar a Satanás cuando fallamos, diciéndole: abogado tengo para con el Padre. En ese sermón ella dice que no dependamos de la fuerza propia para vencer el pecado. En ese sermón ella dice: pida ayuda a Dios para que coloque sus pensamientos en Jesús y que Satanás no pueda controlar su mente. Hermanos, y después de decir esas cosas, es que ella vierte la cita que acabamos de leer. Es interesante que en ninguna parte del contexto inmediato ella esté mencionando o está mencionando al ente administrativo para aplicarle el significado de barco. Agarrar ese artículo, agarrar ese sermón para aplicarle el significado de barco al ente administrativo adventista no es otra cosa que manipular los escritos sagrados. Hermanos, no estamos con esto desconociendo que ajustes en la cabeza administrativa también pueden estar involucrados, pero no ese es el sentido central del texto. Miren, luego de narrar como ilustración una experiencia vivida en un viaje a de Portland a Boston, en el cual afrontó una tormenta, ella cuenta eso en el sermón. Ella dice lo siguiente: he conocido, dice ella, a algunos de vosotros durante 30 años. Hermanos, ¿no hemos visto sobrevenir una crisis tras otra en la obra y el Señor nos ha llevado a través de ella y no ha obrado para gloria de su nombre? ¿No podéis creer en Él? Crisis. Es oportuno saber, hermanos, a esta altura, cuáles fueron las crisis que ocurrieron en el movimiento adventista en la época de los pioneros. Es cierto que hubo estrecheces financieras, pero el pánico no cundió porque el barco se fuera a hundir por asuntos financieros. No, hermanos, el barco estaba a punto de hundirse por las crisis doctrinales y los fanatismos que se habían introducido en los pasajeros que se habían subido al barco. Fanatismos y crisis doctrinales que todavía faltaban más por venir, como por ejemplo la carne santificada de Davis, otra apostasía de un predicador que salió con eso. El ataque al santuario de otro de apellido Ballinger. En fin, hermanos, el barco se pondría en peligro por las doctrinas falsas que se iban a introducir. Pero ella dice en ese sermón que quienes puedan creer en el Señor deben confiar en que en los momentos más difíciles Dios está al control. Dios está a la cabeza de la obra. Pero es interesante que ella no dice: ¿no podéis creer en la organización la cual es el barco? No, ella dice: ¿no podéis creer en Él? Y enseguida de la declaración anterior, Elena White termina el sermón haciendo una apelación personal, como lo ha hecho a través de todo su sermón, y dice esto: cuelgue su alma desamparada en Jesús, confíele la custodia de su alma. Cuando haya hecho esto, tendrá algo del amor de Dios. Él supondrá un nuevo canto en su boca,
usted dirá: escucha lo que el Señor ha hecho por mi alma, y su alma será todo paz en el Señor. Río Ángel, septiembre 20 de 1892. Así que en conclusión, hermanos, de acuerdo al contexto, el mensaje de la sierva del Señor en el pasaje que leí al principio es que si nosotros caminamos en la luz, Dios va a poner en orden la dirección de nuestra vida y va a enderezar todo lo que esté torcido. Para nada ella está hablando del ente administrativo. Bueno, hay una más y es la última. Y es una donde ella dijo que Dios está al timón. Hermanos, esta declaración donde nuevamente ella usa términos de embarcación y que dice quién está al timón de la obra, también aparece en mensajes selectos. Vean ustedes: la venida del Señor está más cerca que cuando creímos por primera vez. Cuán maravilloso es pensar que la gran controversia se aproxima a su fin. Al final de la obra nos encontraremos con peligros que no sabremos cómo superar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están obrando, que una mano divina está en el timón y que Dios hará que sus propósitos se cumplan. Reunirá del mundo a un pueblo que le servirá en justicia. Tremendos peligros aguardan a los que tienen responsabilidades en la obra del Señor. Peligros que me hacen temblar cuando pienso en ellos. Pero se nos dice: mi mano está en el timón y llevaré a cabo el plan divino en mi providencia. Entonces no falta quien dice: ¿se da cuenta? Este barco no va a naufragar. ¿Qué le importa a usted que ande en el ecumenismo la iglesia? ¿Qué le importa a usted que estemos aceptando ya pastoras lesbianas y homosexuales de ancianos? ¿Qué le importa? Mire, este barco no va a naufragar porque Dios está al timón. ¿Será realmente cosas como esas que deberíamos sostener en nuestros argumentos para aplicar estas palabras? ¿Qué quería decir la sierva del Señor cuando decía de que Dios está al timón? Miren, hermanos, también esta declaración es parte de otro mensaje que apareció en la Review and Herald el 5 de mayo de 1903. El título allí es Nuestro privilegio del servicio. Y en ese sermón ella comienza hablando de Mateo 28, 18 al 20. Y enseguida ella expresa estos pensamientos. Esa misma comisión, dice, hablando de Mateo 28, 18 al 20, esa misma comisión y el mismo poder dado a los discípulos nos es dada a nosotros. Pero ¿cómo se cumplirá? Dice, si ni siquiera trabajamos por los vecinos. Y luego ella comienza a hablar sobre la profunda necesidad que tenemos del Espíritu Santo, para después, inmediatamente antes de los párrafos que puse, decir esto: la sabiduría divina está a nuestra disposición. El Señor está esperando que su pueblo sienta la necesidad de su gracia. Tanto como sean uno con Él, recibirán las riquezas de su gracia. Seguirán sus pasos ayudando a quienes deben ayudar, levantando las manos caídas y dirigiendo la mirada a aquel que dio su vida por el mundo. Y hermanos, cuando uno lee todo el artículo, uno encuentra que ella está hablando de la obra misionera. Uno encuentra que ella está hablando de la obra de evangelización. Y es en ese contexto que ella cita las palabras que están en mensajes selectos: mi mano está en el timón y llevaré a cabo el plan divino en mi providencia. Hermanos y hermanas, ¿quién está al timón de la verdad presente? ¿Acaso no es Cristo? ¿Quién está al timón de la obra misionera? ¿Acaso no es Cristo? Algunos han creído que por la lectura que hemos hecho, ella se refería a que toda la regulación emanada de la organización administrativa adventista proviene de Dios, porque Dios está al timón. Hermanos, y es por eso que muchos tienen una obediencia absoluta a aquellos que un día se les designó como la voz de Dios, pero que debido a que no más hicieron las cosas como Dios mandaba,
la misma sierva del Señor que dijo que eran la voz de Dios, fue usada para decirles: ustedes no son más la voz de Dios. ¿Cómo puede utilizarse la declaración: mi mano está al timón? Dios está al timón de la obra, para aplicarla al ente administrativo. Hermanos, si así hubiera sido, de que Dios está al timón del ente administrativo todo el tiempo, pregunto, ¿estaba Dios al timón del ente administrativo en 1888? Cuando el ente administrativo negó el mensaje de la justificación por la fe, ¿estaba Dios al timón de ese ente administrativo? ¿Estaba Dios al timón del ente administrativo cuando allá en 1914 en Alemania decidió que los jóvenes adventistas podían ir a la guerra? ¿Estaba Dios al timón de ese ente administrativo? ¿Puede estar Dios al timón del ente administrativo de ahora, que hace alianzas ecuménicas con el papado? Oh, hermanos, solo un ignorante se lo puede creer, o solo un ciego no lo puede ver. Dios no puede estar al timón incondicionalmente todo el tiempo, porque muchos de los que están al frente de la obra muchas veces no se dejan guiar por el Dios de la obra. Y para que vean ustedes que ella, cuando hablaba de estar al timón de la obra, se refería a la obra misionera. Miren lo que sigue diciendo en ese contexto. Y yo les invito para que lean todo el sermón allí en la Riviera Herald. Miren ahora ella lo que dice, para que entendamos que ella estaba hablando de la obra misionera, de que Dios está al timón de la evangelización. Miren, dice, el Señor dice, y yo lo dice a continuación de lo que acabamos de leer, de que Dios está al timón. El Señor, dice, llamará a su servicio a jóvenes de los oficios humildes de la vida, justamente como Él lo hizo cuando vivió en persona en esta tierra. Sí, porque Él está al timón. Él decide a qué joven ocupa para que sea uno de sus ministros. Puede ser muy humilde, puede ser muy sencillo, puede no haber ido a ninguna universidad, pero como Dios está al timón, lo unge con su espíritu y lo prepara para servirle. El Señor, dice, llamará a su servicio a jóvenes de los oficios humildes de la vida, justamente como Él lo hizo cuando vivió en persona en esta tierra. Él, dice, ese joven llamado Jesús pasó por alto ¿a quiénes? A los rabinos. Al escoger también, dice, como sus primeros discípulos, escogió gente humilde, pescadores y sin letras. ¿Por qué? Porque Él estaba al timón de la obra, podía hacer eso. Él, dice, tiene obreros a quienes llamará de la pobreza y la oscuridad, ocupados, dice, en oficios comunes de la vida y vestidos con burdos atavíos, mirados por los hombres como de poco valor. Sí, porque como no fuiste graduado en Andrews, sí, porque como no pasaste por la universidad del Israel moderno de aquí del campo, tú no eres nada. Quítate ese nombre de pastor que tienes, porque tú tienes que tener el respaldo del ente administrativo. El ente administrativo te tiene que dar el título. Oh, hermanos, miren, el que está al timón de la obra escogió gente humilde, sencilla, pescadores, que los miraban los demás, dice, como hombres de poco valor. Oh, hermanos, sigue diciendo, pero llegarán, dice esa gente, a ser preciosas joyas que resplandecerán brillantemente para el Señor. Esos humildes, esos sencillos que el Señor llama. Ellos, dice, serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día cuando yo tome mis joyas. Él dará sabiduría y conocimiento a aquellos que estén bien dispuestos a ser controlados por el Espíritu, dispuestos a ser hacedores de la palabra, no oidores solamente, dispuestos a levantar a Cristo ante el mundo. Esa es la gente que Dios usa. Y es en este contexto, hermanos, que el significado de que Él está al timón significa de que Él está al timón de la obra, está al timón de la evangelización. Y Él, porque está al timón, se provee de jóvenes y a veces de adultos que pueden parecer humildes, pero que Él los prepara para su honra y su gloria. En ese contexto, hermanos, en ese contexto de que porque Él está al timón, es que están surgiendo muchas iglesias de sostén propio ahora. En ese contexto que porque Dios está al timón de la obra, están surgiendo iglesias independientes que no hagan alianzas ecuménicas y que valientemente predican la verdad, porque Él está al timón. ¿Quién puede detener esto? Me recuerdo cuando surgió la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Sorpresa para mí.
cuando veo que igual que nosotros en todo el mundo, Dios tenía grupos independientes de sostén propio, predicando la verdad como debe ser. ¿Por qué? Porque Dios está al timón de la obra. Hermanos, yo quiero animarles a ustedes a que nos mantengamos en este barco de la verdad presente, porque este es el que nos va a llevar al puerto seguro. Pero hermanos, el barco de la verdad presente no debe ser nada más una teoría en nosotros. El barco de la verdad presente, sus verdades nos deben santificar a todos nosotros. Es mi deseo y oración, hermanos, que nos mantengamos con valor y firmeza proclamando las verdades que el barco de la verdad presente nos ha dado el privilegio de conocer. Es mi deseo, hermanos, de que como Noé, hermanos, Noé entró al barco de la fe. Noé se mantuvo en el barco de la fe. Y cuando Noé salió del barco, salió justificado por la fe. Es mi deseo que nosotros nos mantengamos en la fe de los pilares adventistas, que son el barco que Dios fabricó en 1844. Es mi deseo que nos mantengamos firmes en este barco, porque este es el que nos va a llevar al puerto de eterna paz. Gloria a Dios, porque no estamos en una iglesia que tiene un maderamen corcomido. No estamos en una iglesia que se ha subido a un barco donde está podrida la madera y se va a hundir. Nos hemos subido a un barco que es una plataforma segura, donde sus vigas están firmes y triunfaremos hasta el fin. Que Dios nos ayude y que como pueblo del Señor seamos fieles a la verdad presente. Cuando sopla la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tenemos seguridad. Arrecifes hay que matando van, el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están, sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tenemos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tenemos seguridad. Gloria a Dios por el piloto que va llevando este navío. Nuestro piloto se llama Jesucristo. Él no lleva a nadie al naufragio. Mantengámonos siguiendo sus instrucciones, obedezcamos al pie de la letra lo que Él nos manda y verán cómo un día felizmente entraremos por las puertas eternas. Vamos a rodearnos para orar. Querido Padre, muchas iglesias ahora pretenden ser el barco al cual nosotros dicen que debemos subirnos para llegar a un puerto seguro. Muchas iglesias, Señor, están invitando a la gente a que se suba. Y muchos padres están allí porque sienten que es más un crucero de paseo. No quieren hacer reformas, no quieren buscar la santidad, quieren el cielo, quieren llevar el nombre, quieren comer de tu pan. Oh Padre,
pero no quieren someterse a tu voluntad. Señor, te rogamos que nosotros no estemos en un lugar así. Que entendamos, Padre, por qué nos ha llamado a este barco de tu verdad. Oh Padre, te pido que todos comprendamos que el barco de las verdades, el barco de las vigas que sostienen la verdad presente, es en el cual debemos mantenernos. Oh Padre, queremos darte las gracias porque creemos que en medio de tanta iglesia que pretende ser el barco, tú nos diste el privilegio de conocer el barco de tu verdad, en el cual por tu gracia ahora nos congregamos. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a mantenernos en la embarcación de la verdad. Ayúdanos, Señor, a nunca salirnos de tu verdad. Ayúdanos a permanecer en ella. Y Padre, te ruego para que como Noé fue justo y recto y por eso entró, igual nosotros, Señor, nos mantengamos en tu justicia, que es por la fe, para así, Señor, al final, como Noé, ir a un puerto seguro. Oh Padre, ayúdanos a mantenernos en la plataforma de la verdad, a predicar la verdad, a sostenerla en alto como lo hemos hecho hasta ahora. Y sobre todo, Señor, que cada verdad nos santifique, pues tú dijiste: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.